Saludos, buenas noches. Tiempo a partir de estos momentos para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana aquí en esa Asturias Televisión, en la noche de los inocentes, la noche que viene después del Día de los Inocentes. Esperamos que a lo largo de la jornada no hayan sido ustedes objeto de muchas inocentadas y si les ha caído alguna en suerte, bueno, pues que se lo hayan sabido tomar con muchísimo humor. A partir de este momento, bueno, pues 90 minutos por delante para informarles y entretenerles con temas que esperamos sean de su interés y que, como siempre, tendrán un especial apartado para los más necesitados, con el Y Limón Game o Juego del Limón. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues ya lo saben, Juego de Limón o el Limón Game, en el cual nuestros invitados y colaboradores, siempre que dé tiempo a lo largo de la entrevista, podrán mostrar su pericia y ganar una maravillosa estancia en Las Caldas Villatermal, o por el contrario, ser solidarios con personas que lo necesitan y mucho y más en estas fechas. Programa el de hoy, que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues como venimos realizando a lo largo de estos días festivos, estos días situados interfiestas, bueno, pues es tiempo para realizar balance, para hacer previsiones para el año que viene. Bueno, pues a lo largo del año han estado con nosotros pues distintos alcaldes de la geografía asturiana. Bueno, pues algunos de ellos repiten en estas fechas, en estas fiestas. Es el turno para el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. ¿Qué tal, José Víctor? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues es tiempo para hacer balance del año que finaliza, el año 2016. ¿Cómo lo hace su concejo? Tengo que hacerlo bien, porque con el pirata que tienes colocado en la mesa, está, como para hacerlo de manera distinta, no vaya a ser... vigilante, y además con un Papá Noel. No, ya el toque navideño. Efectivamente. No, el balance es bueno, es positivo, ¿no? Durante este año hemos sido capaces de recuperar inversión, además hacerlo en lugares del municipio en el que habían sido olvidados por cuestiones de que anteriores equipos de gobierno no consideraban que tuvieran el peso poblacional suficiente. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo muy grande en recuperar esa inversión en las infraestructuras rurales. Me refiero sobre todo al tema de las carreteras. Somos un municipio de 823 kilómetros cuadrados con 600 kilómetros de vías municipales, solamente titularidad municipal. Y ese, pues bueno, el esfuerzo es pues sobre todo para lograr que la comunicación en un municipio tan grande, con 311 pueblos, ya se podrán hacer cargo de la dispersión territorial que hay para bajar, por ejemplo, al médico a la villa o hacer la compra, pues obviamente pues es grande, ¿no? Entonces, favorecer la movilidad era uno de los objetivos irrenunciables. Y además de eso, pues hemos sido capaces de empezar a sacar del cajón pues proyectos que en los 4 años anteriores del mandato anterior habían quedado relegados al olvido, como puede ser la residencia de Lera, que es una inversión única exclusivamente del Gobierno de Asturias, que nos supondrá, además de mejorar la atención a las personas más mayores, nos va a servir también para generar al menos 60 puestos de trabajo directos en un lugar en el que sí que es cierto que cualquier tipo de iniciativa es muy buena a la hora de fijar población y por lo tanto crear algo de empleo, ¿no? La minería en las últimas semanas ya hemos visto cómo ha habido buenas noticias y buenos anuncios, sobre todo que tienen que ver con la mina de Carbonar, que efectivamente ha empezado con Endesa a meter carbón en las centrales térmicas que del grupo dependen, con lo cual estamos enfrentando el 2017 más esperanzados que hacíamos el 2017 con la mirada puesta en el 18, porque el plan de la minería pues es cuando termina, ¿no? Todavía con incertidumbre, pero creemos que con este nuevo acuerdo con Endesa pues seremos capaces de que la minería de Carbonar, pues efectivamente la minería privada tenga en nuestro municipio pues algo más de futuro, ¿no? O al menos más esperanzados ahora terminando el 2016 que lo estábamos hace un año para enfrentar este año.
Claro. ¿Y qué retos, qué previsiones o qué proyectos son los que, bueno, decimos, bueno, pues estos era bueno cometerlo a lo largo de 2017? El plan del suroccidente nos los marca, ¿no? Ha sido un plan que es un plan especial para el desarrollo económico del municipio y de la comarca en general, pero sobre todo de Cangas, donde hemos fijado cuáles son las prioridades. Antes hacía referencia a los servicios públicos, ¿no? Cangas tiene que ser un municipio en el que esté garantizado el acceso a todos los servicios públicos desde que naces. Naces y lo haces en un hospital público. Creces y la primera asistencia la tienes que tener en un centro de salud público. Después, además, tienes que tener el acceso a la educación también en los centros públicos, desde la escuela de 0 a 3 años, de titularidad municipal, hasta que sales del instituto cumplidos los 18 años para irte a la universidad. Y mientras tanto te vas a poner enfermo, con lo cual tienes que poder acceder a ese recurso sanitario público que un concejo tan grande, además, requiere que sea accesible en el conjunto del municipio. Y, bueno, pues con el paso del tiempo querrás, una vez que acabes de formarte, trabajar en el municipio que te vio nacer. Ese es el mayor reto al que nos enfrentamos en la actualidad. Ser capaces de dotar a lo que mal llaman las salas, porque aunque lo intentan decir como que somos el impulso de Asturias, efectivamente casi parece que quedamos históricamente relegados a un segundo plano en cuanto a importancia. Lo que tenemos que ser capaces desde las administraciones públicas es garantizar que ese 20% de la población que vive en el 80% del territorio asturiano tengamos las mismas oportunidades que quienes viven en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Mieres, y que los que nos queremos quedar a trabajar en nuestra tierra seamos capaces de hacerlo. ¿Cómo lo planteamos desde la administración local? Pues además de fomentar todos esos recursos públicos a los que hacíamos referencia, educación, sanidad, servicios sociales con atención a nuestros mayores a través de la residencia del ERA, que seamos capaces también de crear las condiciones necesarias para fomentar el trabajo y la empleabilidad en nuestro municipio. Y ya no hablo, que podríamos, de fomentar pues, ayudas económicas, como lo hace el ayuntamiento también, sino sobre todo pues, de dotar de suelo industrial del que carecemos, eso va incluido en el plan del suroccidente, incluso de poner en marcha otras iniciativas también públicas que puedan fomentar el empleo, ¿no? Y luego sobre todo la formación. Ya no solamente la que va a través del instituto o los grados de formación profesional de grado medio, sino también esa formación no reglada que empezamos a hacer ahora en colaboración con FUCOMI durante los próximos 3 años y también, además, poder hacerlo con otros organismos que se dedican a esa formación y que, sobre todo, una exigencia que tenemos desde el suroccidente, y esta va directamente al Gobierno de Asturias, la formación en los últimos años se ha concentrado muchísimo en la zona centro. Para alguien desempleado, ir a Avilés, por ejemplo, a formarse, supone ya no solamente el esfuerzo de tiempo, sino también un coste económico muy alto, que alguien desempleado no puede soportar. Por lo tanto, lo que solicitamos siempre es que esa formación en Asturias se haga por lotes que sean territoriales y que seamos capaces de, no voy a decir cubrir toda la demanda que pueda existir, pero que sí que haya oportunidades a formarse dentro del territorio, ¿no? Eso facilitaría muchísimo también la formación, el reciclaje y que los autónomos pues, de una vez también apostaran también por el municipio, ¿no? Aunque es cierto que comparativamente en cuanto a población tenemos el porcentaje más alto de autónomos de toda Asturias, ¿no? Entonces, bueno, eso también quiere decir que la gente es dinámica, que está intentando salir adelante como puede, es decir, que estamos intentando generar un pequeño tejido industrial que sea capaz de absorber, nunca lo va a hacer en cuantía, pero bueno, que sea capaz de absorber lo que antes generaba la minería, y lo que es cierto también es que pues, el vino, la miel, los productos que están ligados directamente al territorio, pues es una parte fundamental que tiene que guiar lo que es el futuro económico del municipio, ¿no? Ya solamente más de 600 puestos de trabajo directos son de la agricultura y la ganadería. El sector primario tiene que ser una de las potenciaciones que hay que hacer y hay que hacerlo más ligado a un sector que sea capaz no solamente de tener la materia prima, sino de transformarla y después además de comercializarla. Esa es la industria que yo creo que ahora nos toca tejer de cara a los próximos 10 años. Claro. Hablaba usted en este caso del sector primario. Hay que hablar también del sector turístico, porque el concejo ha tenido un auge y muy bueno en lo que se refiere a lo denominado turismo rural. Ahora en invierno, bueno, pues mucha gente dice, oye, pues mira, un fin de semana de frío, de nieve, me apetece pasarlo, bueno, pues en un pueblito
desconocido para muchos, pero que tiene su encanto, y de estos en Cangas del Narcea hay bastantes. De frío y de nieve, y además que estamos soportando ahora temperaturas de 15 grados. O sí, sea que, bueno, sí. incluso nos llega un poco más Sí. tarde esa temperatura tan cruel que en otros sitios seguramente llegue antes, ¿no? Claro. Sí, el ecoturismo es un concepto en el que ahora estamos trabajando. Es decir, el que llega a Cangas tiene que saber que va a poder disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía y también de la cultura. Esos son los conceptos que ahora estamos trabajando con la Asociación de Turismo Rural y son los conceptos que estamos trasladando en nuestras campañas de publicidad, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo muy grande en promoción turística durante este año. Eso nos ha llevado a que hemos duplicado incluso las visitas de fuera de temporada, con respecto a años anteriores, y en la temporada alta de verano, ya desde primeros de junio hasta finales de septiembre, el salto ha sido exponencial. Ha mejorado también en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Asturias, es decir, que no solamente es del trabajo del propio ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Turismo Rural o a las ferias a las que hemos ido, pero que también eso ha sumado a que ese valor pues, se incremente. Lo que tiene que saber el que va a Cangas del Narcea es que va a poder caminar por el territorio y por los mismos lugares por los que camina el oso. Eso es un valor fundamental. Va a poder observar oso, desde miradores colocados de manera estratégica para no molestar al oso y para toda la seguridad de quienes quieren observar de una loma a la otra al plantígrado. Pero además también somos gastronomía. Y buena. Quiero pensar que sí. Bueno, pues allí toda la gastronomía asturiana se puede tomar perfectamente. El valor cultural es algo a lo que también le hemos hecho un fuerte esfuerzo en este año, y al final estamos tejiendo esa estrategia de ecoturismo, que ahora es el concepto que se utiliza porque mezcla esa sensación interactiva con el territorio, no solamente de cogerse, posarse y ver y caminar, sino que también además pueda ser partícipe pues desde hacer vino, hacer miel y después además poder probarlo, ¿no? Así que lo que estamos preparando pues es justamente eso, el que venga pueda notar, pueda ser uno más y además pueda hacerlo de manera interactiva. Claro. Y ahora además para las Navidades pues tenemos un programa pues también festivo interesante que podrán conocer quienes nos visiten durante estos días hasta pasado Reyes. Así que hasta incluso, si se quiere ir a tomar un vino de la denominación de origen, vamos a poder dejar los críos disfrutando un tiempo con otros críos y nos podremos olvidar de ellos perfectamente. Plan perfecto, entonces. Bueno, si hay algo que vertebre una zona son las comunicaciones. Bueno, ustedes tradicionalmente habían estado alejados, muy alejados, de la zona central asturiana. Bueno, con la nueva carretera, bueno, pues, las cosas han mejorado. Pero así todo hay que pedir algo más, ¿no?, en esa carretera, ¿no? Hace 30 años el tiempo de desplazamiento en coche a Oviedo pues era superior a las 2 horas y media. Cierto es que ahora en coche ese tiempo de trayecto pues ahora pues se encuentra entre la hora y 10, hora y 20, ¿no? Bien, nos queda mucho por hacer, y una reivindicación de vertebración es la autovía La Espina-Ponferrada, que no solamente es para la comodidad de quienes utilizamos la única salida que tenemos de la zona suroccidental, que es la propia carretera, no tenemos tren, no tenemos otros medios de transporte alternativos, otras vías de transporte, perdón, y efectivamente eso es una reivindicación histórica. Ha ido avanzando. Digamos que uno de los dos carriles ahora por lo menos llega a Tineo, pero hay que seguir comunicando esta zona suroccidental. Y además con un eje que consideramos que tiene que ser estratégico dentro de la planificación de Europa, ya no solamente del Ministerio, que también estamos reivindicando a que la vuelva a introducir, pues se sacó allá por el año 2006, si no recuerdo mal, ¿no? Llega tarde en el sentido de que las oportunidades de trabajo, de empleabilidad, de fomentar la creación de nuevas empresas o la ubicación de distintas industrias pasa porque existe una vía por carretera muy buena que abarate los costes de producción, ¿no? Eso es algo fundamental. Y además porque Asturias yo creo que también necesita una salida a la meseta sin coste, sin peaje. Y esa es la autovía La Espina-Ponferrada. Y además que incluso serviría para que el norte de Portugal tuviera una salida natural hacia la cornisa cantábrica y Francia, de tal manera que el suroccidente podría ser un lugar de servicios y de mantenimiento pues mucho más importante de lo que a lo mejor lo son ahora otras regiones de otros lugares de otras comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual es una vía estratégica que se necesita no por comodidad, sino sobre todo
por Producto Interior, es por lo que se necesita. Claro. Hay que hablar también de lo festivo. Bueno, ustedes tienen un referente claro, que es la fiesta de la vendimia. Bueno, y también en cuanto a la promoción de la zona, ¿cuándo hay Vuelta a España con subida al acebo? Porque Vuelta a Asturias hay, pero bueno, la Vuelta a España, si quiere seguir consolidándose como rival del Tour, hay que meter etapas duras, aunque los ciclistas sufran, los pobres, lo indecible, pero así es. A veces nos creemos superhéroes, yo creo, Sí. es la sensación que tengo, o superhombres. Sí. Bueno, pues sí, efectivamente hay dos fechas que son fundamentales para nosotros, que es el Carmen y la Vendimia. La Vendimia se está convirtiendo en un referente de la cita anual. Tenemos 2 fiestas al año que se consolidan y además que son muy distintas las dos entre sí. Con lo cual, pues seguiremos potenciando con todos los sectores que la organizan, a la cabeza de ellos, la hostelería, la Junta de Hostelería local, pues que el año que viene la vendimia pues sea un referente otra vez en el calendario festivo. Lo es ya para los de Cangas, tiene que seguir siéndolo fuera, y que además podamos contar también con esta casa para su distribución, pues es algo sin duda pues muy importante, ¿no?, para su promoción. Y la Vuelta Ciclista pues había sido durante toda la vida otra fecha en el calendario deportivo fundamental. Aparte de los torneos de fútbol, de baloncesto, gimnasia rítmica, etcétera, etcétera, que organizamos desde finales de junio hasta mediados de septiembre, pues justamente además esos ligados a la formación de la parte base del deporte, ¿no? Claro. Pues en la parte profesional, la Vuelta Ciclista a Asturias había sido la subida al acebo, la etapa reina de la Vuelta Ciclista a Asturias. La hemos recuperado. En el año 2016 hemos vuelto a retomar ese proyecto después de 4 años en el que no había existido, y ahora en el 2017 el compromiso que tenemos por parte de la organización de la Vuelta, el Club Ciclista de Mendo, pues justamente es volver a organizar la vuelta al acebo. Así que estamos ilusionadísimos con que nos puedan llamar Fer o Cristina en cualquier momento para decirnos nos hemos puesto en marcha, este es el recorrido que vamos a hacer, porque vuelve a ser la etapa reina, y el año pasado además había inaugurado, era la primera etapa de la Vuelta Ciclista. Y sí, no vamos a esconder que nuestro objetivo es poder organizar más temprano que tarde la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que el acebo se lo merece por la historia y la tradición que tiene una etapa tan grande, y además que había sido siempre etapa reina en una de las vueltas ciclistas de España más duras por la orografía, que es la Vuelta Ciclista a Asturias, y además queremos hacerlo en colaboración con bastantes ayuntamientos. Digo bastantes en el sentido de poder involucrar a todo el suroccidente en la propia elaboración de la vuelta, y que seamos capaces de recorrer, pues no sé, el Pozo de las Mujeres Muertas, por ejemplo, ¿no? Buscar la dificultad que merece y sobre todo hacerlo vistoso y guapo, ¿no? Yo creo que al final, pues al que disfruta del ciclismo, al que lo ve, no voy a decir que nos guste ver el sufrimiento de los ciclistas, pero nos gusta disfrutar pues esos puertos de montaña que luego tienen que culminar pues efectivamente en el acebo. Y que es donde se deciden las vueltas, sin duda. Bueno, pues solo nos queda que felicite a sus vecinos y a los asturianos en general, bueno, pues el año que ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Pues sí, lo que nos toca es felicitar el año 2017, esperando que además sea un año en el que traiga pues mucha tranquilidad, estabilidad política, que también se necesita, y sobre todo pues una comarca minera lo que tiene que reivindicar es que el año 2017 sea un año pleno de carbón autóctono, que nos traiga mucho carbón los Reyes, que en este caso eso sí que va a ser bueno. Claro. Pues muchísimas gracias, señor alcalde de Cangas del Narcea. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Esperamos verle, bueno, pues el año que viene para hablar, bueno, pues del mucho carbón que les han traído. Es la primera persona que tenemos que dice, oye, a mí, los Reyes, a nosotros que nos traigan carbón, que siempre es importante. Y para hablar también, bueno, pues de esas festividades, del Carmen y de la fiesta de la Vendimia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros nos vamos ahora a continuación a publicidad, y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos en el programa de hoy. Después de hablar con el alcalde de Cangas de Narcea, cambiamos totalmente de asunto, aunque continuamos inmersos en las fiestas navideñas. Bueno, una de las estampas más tradicionales de la Navidad en España, bueno, pues es sin duda los belenes. Y los belenes, pues los hay de todas las categorías, de muchas temáticas, incluso, bueno, pues las hay de todos los precios. Sin embargo, en Asturias, si hay un Belén de referencia, es el Belén de la plaza de la... No, perdón, el Belén de Trascorrales, de la plaza de Trascorrales, el Belén que organiza año tras año la Asociación Belenista. Bueno, para hablar de lo que es este Belén y también, bueno, pues de belenes en general, se encuentra esta noche con nosotros Eulalia Nacimiento, presidenta de la Asociación Belenista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues este año, el Belén, ¿qué podemos ver? ¿Tiene alguna novedad con respecto al de años pasados? A ver, este año hemos realizado un planteamiento completamente distinto, aprovechando de la ubicación de la Plaza de la Catedral, de la Plaza de Trascorrales. No me equivoco yo solo. No, yo también. Por muchos años. Hemos hecho un Belén que está en el centro de la plaza y la gente puede visitarlo alrededor. Es completamente distinto a lo que habíamos hecho hasta ahora. Claro. ¿Cuántas figuras componen un Belén como el que ponen o como el que a lo largo de estos años, el de este y el de otros años? El de este año hemos calculado que tiene sobre 300 figuras, más después alrededor hay colecciones de figuras, tenemos figuras napolitanas, tenemos figuras de santons franceses, tenemos de Olot y las murcianas alcellescas. En total, bueno, pues ahí habrá 600 o 700 figuras ahora mismo en la Plaza de Trascorrales. Claro. Realizar un Belén de estas características es similar a lo que, por ejemplo, la gente que hace maquetas hace un diorama. En la técnica, digo. Sí, es muy similar. Vamos, en realidad yo a veces digo que somos un poco como maquetistas, ¿no? Solo que de belenes en vez de trenes, pero claro, sí, más o menos es lo mismo. Claro. Bueno, hacemos un diseño, claro, y partiendo de la idea del diseño, pues ya vamos elaborando las calles, otros elaboran, pues eso, lo que te comento, estación del tren, nosotros las calles y un poco, bueno, el pueblo en general. Pero recrear una Palestina del siglo I. Con alguna cosa nuestra, porque ya sabes tú que eso prácticamente es muy difícil. Claro. Tiendes a meter elementos tuyos, naturaleza, el color de la piedra, bueno, es difícil. Lógico. ¿Qué tal en Trascorrales? Pues muy bien, la verdad es que estamos contentos por varias circunstancias. O sea, nosotros somos conscientes de que hay una gran polémica, mucha gente quiere que el Belén vuelva a la Plaza de la Catedral y a otra gente le empieza a gustar Trascorrales. Lo primero, a nosotros Trascorrales nos da opciones distintas, ¿no? Sí. En la Plaza de la Catedral tendría que estar siempre situado en la misma posición el Belén, los dioramas. Trascorrales te da opción, pues como lo que hemos hecho este año, incluso tienes otro nivel de figuras porque en la Plaza de la Catedral se estropeaban mucho, claro, absorbían mucha humedad, rompían. El año pasado, por ejemplo, no nos rompió ninguna. Y después, también un poco egoístamente, para nosotros es mucho más cómodo Trascorrales. Hay que tener en cuenta que nosotros pasamos un frío terrorífico. A las 6 de la tarde esa plaza rezuma el agua del suelo increíble. Sí. Si le da por llover, este año no cayó ni gota, pero si le da por llover, a mojarnos como locos. El último año, en el 2014, recuerdo que no dejó de llover ni un solo día. Efectivamente. Los del restaurante Rúa 15, que hacen bodas y tal, nos prestaron su carpa porque les dábamos pena. Claro. La Caja Rural nos dejó otra carpa porque es que no tenías forma donde colocar las cosas. Claro, pues nosotros la comodidad de un sitio que tiene calefacción, no te mojas, tiene baño, que es otra circunstancia importante, pues no sé, nosotros estamos muy cómodos. ¿Que algún día volveremos? Pues seguramente, pero por ahora... Por ahora, en el lugar asignado están bien. Estamos bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿hay tradición belenista en Asturias? Pues sí, hay mucha, hay mucha. La verdad es que yo creo que es un poco desconocida, pero en Asturias acabamos de hacer un congreso el año pasado, en el 2015, y pudimos hacer una muestra de distintos belenes de Asturias. Todos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Occidente, los belenes suelen tener todos mucho movimiento, suelen hacerlos pues con las construcciones típicas de la zona, el techo de pizarra, pero bueno, hay belenes muy buenos en Gijón, que hay otra asociación belenista, la de Gijón,
Avilés tiene una colección de belenes muy importante. En Pola de Siero hay una muestra de belenes estas navidades, pues toda la plaza de abastos alrededor. Y este año Villaviciosa ya por el segundo año de ruta belenista. Claro, o sea que hay muchos belenes. Después tienes Belén en Villamayor, Belén en Covadonga, hay belenes en muchos sitios y buenos, la verdad. Claro. ¿Es caro hacer un belén? Como todo, puede ser caro o puede ser muy barato. Hay mucha gente que se compra las figuras en los chinos. Son horrorosas. Horrorosas. Con todo el respeto, de verdad, con todo el respeto y todo el cariño para las tiendas de chinos, de las cuales soy comprador, pero... Un belén, bueno, vamos a ver, según... Ya vas en categorías, según el escultor, según el tamaño. Hay escultores que a mí personalmente me gustan mucho y creo que están dentro de un precio asequible, como puede ser una Montserrat Ribés, que tiene unas figuras preciosas, y estamos hablando de 360, 370, un misterio bueno, 17 centímetros. Ya puedes pasar a Mayo, a un Joaquín Pérez, ahí ya sube el precio. Para tener un belén bueno hay que gastar, ¿no? Está después, bueno, las murcianas, que quizás son un poco más económicas, pero tampoco son baratas. Estás hablando de figuras todas de cierto nivel. Entonces, sí, quieras que no. Pues... Quieras o no, una figura, por ejemplo, nosotros tenemos figuras en el belén, pues que cuestan 800 euros una sola figura. Claro. Quiero decirte que depende ya son de coleccionista prácticamente. Claro. Y la exposición que pueden verse de las figuras napolitanas, estás hablando mínimo una figura napolitana 500 euros. Entonces, claro. La tradición belenista, bueno, pues, ¿se adquiere desde niño o es más de mayores? No, yo creo que desde niño. Realmente el que en su casa ve cómo se monta el belén, ayuda a montar el belén y tal, siempre lo lleva ahí. Hay edades en las que queda aparcado. O sea, cuando tienes 16, 17, 18 años... Bueno, pues que monte el belén tu madre, no la ayudas para nada, es verdad, solo piensas en salir y en otras cosas. Cuando estás estudiando en la facultad exactamente igual, tampoco tienes tiempo, también piensas en salir. Empiezas otra vez cuando empiezas a tener niños pequeños, es cuando vuelve el gusanillo. Y tal. En mi caso, la verdad es que tanto mi marido como yo somos belenistas. De novios nos dio por comentar un día, no, pues fíjate, yo... Tengo las figuras guardadas y yo también. Claro. Las juntamos, montamos un belén enorme y ya está. Ustedes juntaron primero las figuras antes de los las corazones. Figuras, sí. Bien. Bueno, ya estaban juntados los corazones, pero no estábamos ni casados. Bueno. Y montamos el belén juntos y tal. Y de ahí empezó. Claro, sí. claro. Y nos apuntamos a la asociación belenista y ahora resulta que estamos los dos metidos a tope. Claro. ¿Y la tendencia qué se inclina más? ¿Por belenes, aunque sean muy modestos, tipo este que hay aquí? ¿O por árboles hasta de diseño, como puede ser este? Árboles, Papá Noeles, bueno. Es de todo, yo creo que en casa todos ponemos de todo. De todo. Yo creo que la tradición nuestra es el belén. Y quizá los árboles haya sido algo que ha venido de fuera. Lo que pasa es que a veces si lo piensas, aparte de que el árbol es muchísimo más barato, es como más cómodo, más en un momento lo ponen... El belén, bueno, pues la gente le da pereza sacarlo, recogerlo. Y yo creo que realmente la tradición nuestra es el belén y yo creo que vuelve otra vez. Ten en cuenta que nosotros en el concurso de belenes visitamos pues los belenes en colegios, en parroquias, instituciones y familiares. Claro. Y ahí cada día se nos apunta más gente a los belenes, o sea que... Los colegios aún apuestan por esto. Bueno, hay veces que leemos en prensa, creo que fue un colegio en Valencia que dijo, vamos a decorar las aulas, pero no se pueden traer ni belenes ni árboles. Y bueno, pues como no decoremos con... Con lazos, me imagino. Con lazos, por ejemplo. Claro. O espumillón. O espumillón. También, muy... No, sí hay colegios que apuestan, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, sí es verdad que hoy en día algunos sectores protestan. A mí un día me comentaba una profesora, además belenista ella, me comentaba que si en el colegio a veces no lo fomentaban es precisamente por la mezcla de distintas culturas. Decía que era muy triste que pues en Reyes todos los compañeritos resulta que tenían regalos de Reyes y había otros niños que claro decían, ¿y a nosotros por qué no? Claro.
a lo mejor pues son musulmanes o tal y no tienen esa costumbre. Dice que a lo mejor por eso era por lo que se procuraba no fomentarlo. Pues sí, pues quizás bueno, sí. Son tendencias, son distintas maneras de verlo. Bueno, para finalizar, aquellas personas, bueno, a día de hoy ya todo el mundo habrá puesto el Belén en casa, siempre hay algún rezagado, y si no, para coger apuntes para el año que viene. ¿Hay algo que sea indispensable colocar de alguna manera o hay algo que no debamos colocar? Quiero decir, ¿el portal tiene que ir a un lado sí o sí y no en el otro? ¿Hay que poner río o no? ¿Hay que llenar un castillo de soldados romanos, que lo hay, que coloca una legión entera allí, y los hay que colocan un puestín como con 2 guardias civiles? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay alguna ley escrita de...? A ver, el río es muy vistoso, pero en Belén nunca ha habido río. Entonces, bueno, es un anacronismo, ¿no? Como podríamos decir. Lo imprescindible, pues el misterio y el niño Jesús, claro. Eso es lo imprescindible. Después, si tienes la posibilidad de poner más figuras, pues no sé, la adoración de los reyes o la cabalgata de los reyes o la anunciación a los pastores, bueno, fenomenal. Pero yo creo que lo imprescindible es el misterio, que es lo más importante, ¿no? El nacimiento del niño Jesús. Y lo demás, bueno, pues según... Claro. Es que le pregunto porque, siendo yo pequeño, cuando colocábamos el de casa, entre mi hermano y yo un día los contamos, colocábamos más soldados romanos que pastores. Aquello era un misterio y una legión romana. Bueno, hay gente que dice que el Belén no es Belén, sino está el Palacio de Herodes. Claro, obviamente. Pues yo en mi casa no lo pongo, Palacio de Herodes. No, yo no. Yo pongo el misterio, sí, la cabalgata, la adoración y tal, pero yo... ¿Y hay que ir moviendo los reyes día a día o hay que dejarlos fijos en un punto? Eso lo hacía yo cuando era pequeña, ahora los dejo fijos. Ahora los dejo fijos, perfecto. Pues Eulalia Nacimiento, presidenta de la Asociación Belenista, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Antes de irnos, bueno, va a participar en el Juego Limón. Vamos a ver, pericia para poner el Belén, la tiene. Vamos a ver la pericia con limón. Lo veo un poco difícil, Vamos allá. Hay que probar, nunca se sabe. No lo veo nada fácil. Bueno. De lo que llevamos viendo este año, no un fue segundito. de lo más desencaminado. Muchísimas gracias, bueno, Eulalia, gracias por a estar vosotros, con nosotros esta noche. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y vamos a continuación a hablar de naturaleza, a hablar de seres vivos, esta vez centrado, bueno, pues en uno de los más grandes y que más ha padecido a lo largo de la historia. Una historia tremendamente curiosa, tremendamente atractiva y que ya nos va a mostrar Luis Laria. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Para hablar de las ballenas. Sí, hablar de las ballenas. Ya habíamos hecho una entradilla en el programa anterior. Y bueno, ahora lo que vamos a trabajar también es un poco desglosar qué era la caza de la ballena y a quién precisamente se capturaba. Claro. Para apoyarlo, bueno, tenemos distintas fotos que vamos a ir viendo en el momento que tú nos indiques. Bueno, llevan un orden en el cual, bueno, pues vamos a ir de manera gráfica viendo qué es lo que se puede ver. Vamos con la primera, si te parece, y luego ya vas dando paso tú a las siguientes. Ahí tenemos la primera. Sí, bueno, aquí tenemos un grabado que significa un poco lo que ocurriría cuando los hombres hace, pues perfectamente podríamos estar hablando de hace pues unos 8 o 10.000 años, 8 o 10.000 años incluso, se estaban capturando cetáceos, pero no precisamente matándolos, sino que se recogían donde varaban, etcétera, y el hombre pues aprovechaba los recursos, en este caso alimentarios, que podrían sucederse del varamiento de una ballena o de un delfín. O sea que el hombre siempre estuvo aprovechando, obviamente, para su alimentación, pues cualquier elemento que pudiese tener a mano. Así estuvo en un periplo muy importante. Posiblemente hay algunas reminiscencias de algunos lances en cuanto a matar a algún cetáceo, y estamos hablando pues
los siglos, en este caso, y ya estamos hablando de los siglos II y III, en los que en realidad efectivamente se capturaban, pero no es de una forma ya profesional en este área de nuestra Europa, cuando realmente no se hace ya, digamos que, factible simplemente el mero hecho de capturar a un cetáceo enfermo, etcétera, sino que hay que buscar la alternativa de profesionalizar ese tipo de actividad. Y entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, que es precisamente otro grabado, o es en este caso un dibujo. La segunda, es en la este segunda, caso. efectivamente, en la que veríamos pues ya cómo realmente los vascos comienzan precisamente a establecer una hegemonía en cuanto a lo que era profesionalizar la actividad pesquera, y sin duda alguna ellos ya con una capacidad importante, porque tenemos que darnos cuenta que además cuando los vascos comienzan a crear la actividad ballenera, aprovecharon también un recurso que ya socialmente estaba establecido. Hay cofradías de pescadores que están ya desde el siglo, por ejemplo, Asturias, desde el siglo XII perfectamente. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que los vascos fueron aprovechando, digamos que posteriormente, ya obviamente cuando estamos hablando del medievo, que fue cuando más hegemonía se implantó con la caza de la ballena, pues resulta que se fueron estableciendo ya esas pautas en conexión con las propias cofradías. Había muchísimos problemas porque los enfrentamientos en muchas ocasiones eran realmente importantes, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fueron dando cuenta de que había que tener conexión con ellos, y fueron estableciendo una pauta, digamos que medio fraternal, ¿eh? Entonces, claro, el aprovechamiento de la caza de la ballena, ya como caza, no solamente como aprovechamiento en este caso de los cuerpos, pues ya tenía una raigambre profesional. Es desde las Landas y hacen un periplo pues hasta Portugal. Todas las localidades costeras asturianas, de una u otra manera, tienen algún apunte precisamente del aprovechamiento de la caza de la ballena, incluso en el antemedievo, pero sí ya en el medievo y posmedievo, obviamente ya sin duda alguna, incluso se creaban ya estrategias importantes en algunas de las villas. Por ejemplo, podríamos hablar Luanco, podríamos hablar en la zona de Llanes también, Tapia de Casariego, Luarca, hay algunas, Vía Vélez incluso también, además tenemos restos recogidos de hace poco incluso, y bueno, pues ese periplo de la caza de la ballena hace que se universalice, entre comillas, en toda la costa, no solamente en este caso asturiana, obviamente toda la costa. En todo el Cantábrico, ¿no? En este caso. Vamos con la tercera. Vamos a ver otra, en este caso ya estaríamos hablando de que se asientan ya de forma estable, digamos que los propios vascos van estableciendo las pautas y generan sobre todo infraestructuras, infraestructuras que eran necesarias para otear el horizonte, para observar por dónde pululaban las ballenas. Hay ballenas que aquí no venían a alimentarse, sino que lo único que venían a hacer era a pasar 3 o 4 meses de estancia tranquila, sosegada. Venían de áreas más norteñas y aquí venían a dar de mamar al bebé, que era el que tenían con ellos en ese momento. Por lo tanto, decir que había que observar dónde estaba la ballena y era fácil llegar hasta ellas, ¿no? Eso que estamos viendo en la fotografía pues es una atalaya, es un puesto de vigilancia. Una torre de vigilancia, un promontorio. Y en el lateral siempre tenían una especie de hoguera que estaba siempre preparada para, en el momento en que observaban la ballena, automáticamente crear un fuego y hacer o bien humo blanco o bien humo negro, dependiendo de si era hierba seca, que interesaba que fuera humo blanco, o hierba verde después encima, que era el humo negro, ¿no? Claro. El habemus papam. Vamos, sí, como la lección de los papas, efectivamente. Vamos con la siguiente. Llegar a la ballena era fácil, tremendamente fácil, porque las ballenas, estamos hablando de la ballena vasca, una ballena como la ballena franca en la actualidad, esa ballena es tremendamente pasiva, lo que quiere decir que podemos llegar con la embarcación perfectamente a ella. Incluso la arponeaban y la ballena no hacía nada, no se defendía. Solamente lo que iba a hacer era escaparse. Lo que pasa es que, bueno, como tú me decías antes, fuera de los estudios, Moby Dick y todas estas movidas hacen pensar que Moby Dick básicamente sería un cachalote, ¿no? Pero realmente que ahí se muestra una agresividad, una lucha titánica.
Nada, en absoluto. Las ballenas lo único que podían era volcar a una embarcación, porque obviamente podían pegar un coletazo, obviamente al sentirse heridas, y al intentar marchar, pues volcar una embarcación o ponerse bajo la propia embarcación, y obviamente esas eran como piraguas, por decirlo casi así, ¿no? Entonces, bueno, la pesca era tremendamente tradicional, o sea, tradicional y además muy precaria, o sea, incluso los arpones realmente pues eran lo que estamos viendo ahí. Eso yo creo que es un fiel reflejo de cómo en un momento determinado podríamos ver que en esa fotografía efectivamente vemos lo que podríamos denominar un monstruo, ¿no? A priori, pero de ninguna manera, ¿eh? Claro. Era el cuerpo a cuerpo, por decirlo así, y quien perdía siempre iba a ser la ballena. La ballena. La literatura las convirtió en villanas. Vamos a pasar a la siguiente, en este caso. Bueno. Aquí vemos que después ya, pues, digamos que se creaba un amplio abanico de condiciones para la captura de la ballena, pero después el proceso más serio era precisamente el del despiece, etcétera. Tenían que sangrarlas porque había que quitarles toda la sangre estando todavía con vida, porque si no, no hay bombeo del corazón. Y después lo que hacían era acopiar toda la grasa, cocerla, porque había que cocerla en una gran cantidad de agua y había que estar durante bastante tiempo cociendo la grasa. De ahí se sacaba el saín. El saín, que es el aceite, que precisamente es lo que más valor tenía de todo lo que era la caza de la ballena. Una importancia extraordinaria superior a la carne. La carne tenía un valor, muy poco valor, cuando no se sangraba bien la ballena. Si se sangraba bien, tenía un valor importante porque se podía aprovechar en condiciones, incluso se hacían como una especie de salados, o sea, se hacía salazón. De aquella, obviamente, pues aprovechaban la sal también para poder aprovechar el tiempo. Y el aceite para iluminar las vías públicas. El aceite públicas era básico, sobre todo para el alumbrado. El alumbrado lo utilizaban la gente pudiente, Tordesillas, Valladolid, Segovia, Sevilla, Santillana del Mar, todas estas localidades que tenían, Cáceres, por ejemplo, que tenían hegemonía, que tenían poder económico, lo demostraban así, o sea, tenían en las casas tenían el alumbrado con el saín, porque no ofrece el olor que ofrecía las grasas de otros animales que también se utilizaban para tener alumbrado, o las ceras, que eran alumbrados menos potentes, ¿no? Y además no solamente eso, no solamente tenían el alumbrado en las casas, sino que además presumían del alumbrado público, algo que era realmente ya muy relevante, era algo ya importante, daba estatus, ¿no? Claro. Vamos a pasar. Ahí tenemos. Claro, llega un momento en que toda esta condición de acoso a los cetáceos, ya no solamente hablamos de la ballena en sí, de este tipo de ballena, la ballena vasca, pues, sino que se daba sobre otros cetáceos, incluso pues los calderones, etcétera. ¿Qué ocurre? Que toda esta presión hizo que disminuyeron de tal manera que hubo un momento en el que realmente todo este entramado de la caza de la ballena tuvo que buscarse, digamos que más allende los mares, otra alternativa, adentro, efectivamente. En este caso, ¿no? Y entonces comenzó a establecerse, digamos que una creación en cuanto a lo que son embarcaciones típicas balleneras, barcos balleneros que iban hasta áreas muy norteñas, incluso hasta Terranova, y ahí esos barcos eran barcos, por decirlo así, factoría. Eran barcos de vela que además podían llevar ya, en las últimas etapas ya llevaban obviamente un motor de vapor, y lo que hacían era pues tener todo el procesado. Se capturaba a la ballena, o sea, se despiezaba generalmente en los costados de las embarcaciones y se iba subiendo a la cubierta, y ahí ya había incluso unos procesos de cocción, había calderas, había una especie de hornos en los cuales cocían también la grasa, o sea que hacían todo el proceso del despiece más el aprovechamiento que correspondía a todo ello, y regresaban de nuevo ya con los toneles, en este caso llenos del aceite, que era lo que más interesaba, y la carne también, que estaba preparada para que pudieran ser después vendidas o incluso trueques que se hacían también. Vamos con la siguiente. Aquí vemos, bueno, simplemente es lo mismo. La evolución del barco, ¿no? Estamos viendo cómo, efectivamente, aquí si nos fijamos,
estamos viendo una ballena extraña porque casi parece la cabeza de un delfín más que de una ballena, y estamos viendo cómo están intentando matar a esta, pero además ya tienen otra precisamente en el costado del barco ballenero que la están, en este caso, le están quitando la grasa, le están quitando, digamos que la parte más interesante y después todo el resto. Ya vemos, por ejemplo, el vapor que está desprendiendo en la propia embarcación, y ahí es donde estaban cociendo siempre constantemente pues toda esa grasa. Procesando. Se suponía que realmente daba en una embarcación de estas que iban perfectamente entre los 40 y los 50, entre 30 y 50 tripulantes a bordo, pues trabajaban del orden de unos 7-8 meses, porque claro, las etapas de invierno, esos inviernos crudos ahí, era imposible. Entonces trabajaban las etapas desde el inicio de lo que sería la primavera hasta el inicio del otoño. Después ya esa actividad no la podían desarrollar en esos mares porque obviamente estas embarcaciones sufrían muchísimos problemas, obviamente los temporales eran muy serios, ¿no? Vamos con más. Ahí tenemos. Bueno, y de toda esa de la ballena que estábamos hablando hasta ahora, básicamente era precisamente esta, que es la ballena vasca, que ha desaparecido. Había una cita que no es una cita seria, totalmente, porque obviamente no se pudo después contrastar de ninguna manera, y que fue de 1981 de observar un ejemplar de estos. Esta ballena, como ves, es bastante parecida a la ballena franca, por ejemplo, y tiene la misma característica, en este caso, digamos, de las condiciones, de variar la etapa de alimentación, el área de alimentación al área de lactancia, y podríamos, pues muchos de los que nos puedan estar escuchando, si van a Patagonia, por ejemplo, pues verán que en Península de Valdés, Puerto Madryn, ahí podemos encontrar del orden de 1.500 o incluso 2.000 ballenas en algunas etapas que van a dar de mamar al bebé, y que proceden precisamente de las zonas, de las aguas frías, en este caso de las Malvinas. El asentamiento, digamos que el hábitat natural de ellas son las Malvinas, pero después van a relajarse y van a la etapa de lactancia a aguas más cálidas, precisamente para una mejoría en el caso del ejemplar, del pequeño, y que ellas no tengan que estar allí pendientes de alimentarse. Pasan precisamente pues 3 meses sin alimentarse y dando de mamar. Eso en Península de Valdés hoy podrían dedicarse a la caza de la ballena, igual que se hacía aquí en el medievo, ¿no? Lógico. Claro. Vamos con más. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una ballena precisamente varada en Península de Valdés, y vemos que no tiene nada que ver, anatómicamente es bastante diferente, sobre todo la estructura de la cabeza, lo que son las barbas, lo que es el maxilar inferior, todo ello, incluso las aletas, tanto las pectorales como la caudal, no tiene nada que ver con el rorcual común, que es la ballena más característica que tenemos aquí en el Cantábrico. Esta siempre vemos, y en el caso de la ballena vasca igual, que está llena de incrustaciones, que son crustáceos cirrípidos en muchísimas ocasiones, y otros elementos, incluso hasta algas puede llegar a tener fijado en los cuerpos, y pues es un ejemplar que la ballena franca, por ejemplo, en este caso podríamos decir la más parecida, entre comillas, sería la yubarta, que nosotros la tenemos aquí, y que en algunas ocasiones, por ejemplo en estos últimos 4 años, pues hemos tenido en total 7 avistamientos de yubarta. No es una ballena bastante extraña en nuestras aguas, pero en algunas ocasiones pueden aparecer. Vamos a seguir. Sí. Bueno, hablando de la ballena vasca, que era de la que realmente se podría denominar que es la hegemónica y la ballena principal en la caza de la ballena por parte de los vascos, aquí vemos la última ballena que se capturó, y precisamente esa ballena vasca es de 1901. Desde ese momento ya no se volvió a capturar ninguna, el receso de esta especie había sido ya, digamos que fulminante, y obviamente esta es la última, que es de 1901. Vamos con la siguiente. Y aquí tenemos, bueno, pues qué pasó. Desde esa misma etapa, cuando ya obviamente la ballena vasca en la costa española pues desaparecía, pues igual que se había hecho anteriormente, pero aquí ya tuvo especial incidencia la captura de los rorcuales. De los rorcuales, en este caso del rorcual común y del rorcual y blanco. Lo que estamos viendo aquí
pues precisamente ya son rorcuales. Vemos que la estructura es completamente diferente. El más grande que tenemos aquí en el Cantábrico, digamos que habitualmente, es el rorcual común, puede llegar a pesar 42, 44 toneladas, medir 22 metros de longitud y bueno, pues digamos que es el primo pequeño del rorcual azul, que es el más grande de todos, que puede llegar a pesar pues 135, 137 toneladas y a medir 32 metros de longitud. Entonces, claro, aquí ya cuando hubo una desaparición de las ballenas más características, como la ballena vasca, pues ya se aprovechaba cualquier tipo de cetáceo. Como veremos ahora en otra foto. Sí, vamos con la siguiente. Ya, claro, la captura era totalmente ya mecánica, claro, por decirlo así. Era de explosivos y también en este caso, de sistemas, bueno, pues se utilizaba, por ejemplo, cañones de explosión como si fuesen pues fusiles, por decirlo así, lo que son cañones de explosión o hidráulicos. Entonces estos cañones, claro, hacían un verdadero exterminio, porque hubo etapas en las que algún barco podía llevar arrastrando, y eso se veía aquí en Asturias, en la costa asturiana, pues 4 o 5 ballenas. Llevaban por la popa, arrastrando, 4 o 5 ballenas y posiblemente llevasen otras 2 a bordo. Una matanza indiscriminada. Efectivamente. La última que tuvimos, yo recuerdo aquí, en 1984, todavía 2 barcos balleneros que además, bueno, pues lo tenía muy fácil. Los barcos balleneros, por ejemplo, de estas etapas modernas, lo tenía muy fácil porque la información de los cetáceos ya no las daba el vigía de la atalaya, que era de forma totalmente local. De esta manera lo daban los profesionales del mar. Tristemente hacían que, obviamente, veían una ballena y automáticamente por radio avisaban en muchas ocasiones al ballenero que iba para allá, capturaba la ballena y después no les daba nada. Supuestamente algo daría porque las informaciones las recibían constantemente. Pero sí, ahí fue una connivencia entre los profesionales del mar que facilitaban la información y era mucho más cómodo. O sea, tú date cuenta que una embarcación que estuviese en cualquier puerto por ahí le dijesen, oye, que en tal punto, bien sea por latitud o por señas identitarias de tierra, acabo de ver una ballena, pues automáticamente salían para allá y estando donde esté, pues la capturaban. Vamos con más. La caza de la ballena desde 1984 queda prohibida en todo el mundo, con excepción de, es una moratoria, es en este caso se amplía una legislación a nivel universal, pero hay 11 países que no la tienen en cuenta. No la tienen en cuenta y que incluso hoy mismo, en este 2016, se siguen manteniendo pautas totalmente denigrantes. Lo que estamos viendo aquí es en las Islas Féroe. Para que nos hagamos una idea de la pasividad que tienen los cetáceos ante nosotros, incluso apuñalándolos como están haciendo ahí. Ahí los están apuñalando y les están metiendo unos ganchos. Ellos podían atacar perfectamente a cualquiera de estas 3 personas que vemos ahí y matarlas de un solo golpe, o de un bocado arrancarles la mitad del cuerpo. No lo hacen. Eso es algo que siempre nos ha llamado la atención a los que estamos trabajando constantemente con los cetáceos. ¿Por qué no tienen un mecanismo de respuesta ante la agresividad? Yo metí el brazo en muchas ocasiones dentro de la boca de un delfín para sondarlo. Un delfín que simplemente con que hiciese así con la cabeza me podía arrancar el brazo. Y sin embargo, no lo hacen. O sea, son tremendamente pasivos. Puedes estar apuñalando a un calderón de esos que no te va a morder, que no te va a pegar un coletazo. Si te pega el coletazo es porque quiere escaparse, pero no porque te esté atentando, ¿no? Y esto pues es una tragedia absoluta que se da en las Islas Féroe, que es una tradición, al igual que podríamos denominar aquí el toro de la Vega o los propios toros, ¿no? O sea, es algo totalmente denigrante y vergonzoso que hagamos esto con seres vivos cuando realmente no los necesitamos para la alimentación, sino que lo único que estamos manteniendo es precisamente una historia sangrienta, valga la redundancia, observando precisamente el agua. Qué costumbres más bárbaras. Bueno, adelante con ello. Y aquí tenemos otro de los rorcuales. Este es uno de los rorcuales más característicos y más cercanos
que tenemos a costa nosotros aquí es el rorcual aliblanco. Se denomina rorcual aliblanco porque tiene esa franja blanca en la aleta pectoral, es como si fuese bueno, pues una pigmentación interesante que es muy fácil de identificarlo en el mar. Estos pueden llegar a alcanzar los 12 metros, en el caso, por ejemplo, de las hembras. Los machos son más pequeños y en realidad, bueno, pues era una de las especies más características de estas capturas que realizaban estos últimos barcos, por ejemplo, que comentaba de la factoría de Camariñas. No son ejemplares que tengan un volumen considerable, pero eran interesantes porque tienen una gran materia grasa y obviamente, bueno, pues era precisamente la carne más que nada, porque ahora ya no era tanto el saín lo que se necesita, no aceite, sino que ahora lo que se comercializa es la carne. La carne. Vamos con la siguiente. Sí, aquí tenemos el primo hermano, por decirlo así. Sí. Digamos que este es el rorcual común del que hablaba antes, 22 metros de longitud, hasta 45 toneladas de peso. Un ejemplar que realmente, bueno, pues los japoneses no lo capturan tanto porque no es el más característico de sus aguas. Allí tienen otras ballenas, pero que en el momento en que les caiga uno, realmente sí, porque tiene además una carne muy apreciada, ¿no? Son ejemplares que pueden llegar a tener una materia grasa importante, obviamente hoy ya no interesa, y realmente, bueno, pues es el más grande de los cetáceos característicos que tenemos en la costa española. Obviamente tenemos el rorcual azul, pero es, digamos que es totalmente anecdótica su presencia y es de aguas más oceánicas. Vamos con más. Tenemos el cachalote, el Moby Dick, por ejemplo, sin duda alguna la ballena más que representada, después se representaría de muchas otras formas, pero genésicamente el Moby Dick era un cachalote más que una ballena, ¿no? Y decir que el cachalote, materia grasa importantísima, también fue en este caso aprovechado en la caza de la ballena, al igual que cualquiera de los demás cetáceos medianos y grandes. El cachalote aquí, a pesar de que tengamos una gran población, entre comillas, digo una gran población en cuanto a lo que es información de capturas o de citas de calamares gigantes, que es una de las bases alimentarias del cachalote. Curiosamente, del cachalote tenemos poca presencia en la costa cantábrica asturiana, a pesar de tener zonas de gran profundidad, como por ejemplo podría ser el cañón de Avilés, etcétera, ¿no? Bueno, pues curiosamente el cachalote es uno de los más escasos de los grandes cetáceos que tenemos en la costa asturiana. Hombre, netamente son condiciones más oceánicas, pero aquí tenemos aguas profundas, por lo tanto podría haber más presencia de ellos, sin embargo, es de los más escasos, pero eran también, en este caso, aprovechados de forma totalmente interesada en la caza. Madre mía. Vamos con la siguiente. Y aquí tenemos, bueno, otro ya que sería un mediano cetáceo, que serían los calderones, que son como los que vimos precisamente en la zona de Féroe. Aquí digamos que hay alguna población estable, por ejemplo, en el Cañón de Avilés. Tenemos alguna población estable. O sea, en la zona del Cañón de Avilés. En la zona del Cañón de Avilés tenemos el calderón común. Son familias, a veces son grupos. Jovellanos hablaba de ellos, de centenares y centenares que incluso entraban dentro de la bahía de Gijón. El cuadro famoso de Goya de Jovellanos. Efectivamente. Pues eran estos que entraban precisamente y que, bueno, de aquí ya obviamente habría grandes cantidades. Es el cetáceo mediano que más vara en las costas asturianas. Fíjate. Vamos con más. Y aquí tenemos, bueno, el rorcual común. Este precisamente está varado en la concha de San Sebastián. Es un ejemplar que apareció enfermo. Digamos que tendría un peso entre 6 y 7 toneladas inferior al normal, un ejemplar de casi 18 metros, que nosotros hemos enterrado precisamente a 32 kilómetros de allí de San Sebastián para aprovechar el esqueleto. Es un ejemplar considerable que varó vivo en la propia concha. Y bueno, si vemos después otra foto, seguro que la siguiente, vamos a ver en la siguiente. Sí, vamos con la bueno, ¿qué se hace con los cetáceos? Con los cetáceos se estudian los cadáveres. Se estudian los cadáveres y no es necesario buscar la disculpa que busca, por ejemplo, Canadá, o que busca, en este caso, como siempre lo busca Japón. En el interés científico. De ninguna manera.
para estudiar, digamos que un cetáceo, lo podemos estudiar perfectamente en el cadáver, con unas condiciones extraordinarias hoy en día, sin tener que recurrir a tener que matar, como matan los japoneses, del orden de unas 60 o 70 ballenas, eso que se tenga constancia, porque seguro que están matando más todos los años. Con la disculpa de investigaciones. Con la disculpa de investigación. Claro, la investigación es que después gastronómicamente, pues un kilo de lomo de ballena pues puede tener un coste de un valor de unos 50. Perfectamente se anda lo que es un pequeño menú de ballena, 50 euros. Mira, vamos con más. Este es otro rorcual que va precisamente en Santander. De este tenemos el esqueleto también. Y bueno, aquí en Asturias tenemos rorcuales, por ejemplo, tenemos en total 17 desde que nosotros llevamos la red de varamientos en cuanto a lo que es precisamente rorcuales grandes. Si vamos al aliblanco tenemos en total otros 11, o sea que ahora mismo la población de este tipo de cetáceos se ha estabilizado o incluso crecido un poco, pero por ejemplo las incidencias con artes de pesca y la contaminación son problemas muy serios ahora mismo en cuanto a lo que son las poblaciones. Vamos apurando. Y aquí, bueno, para que nos hagamos una idea, pues este es un ejemplar que, para que nos hagamos una idea, el camión, ¿no? La caja del camión mide 13,70, me parece, la caja del camión, y todavía quedan otros 3 metros por detrás. Los cetáceos en esta época obviamente los podemos manejar muy bien cuando tenemos grúas. El problema de la caza de la ballena era precisamente cómo se pondrían a descuartizar con aquellas herramientas un ejemplar de estas características, ¿no? Ahí era donde estaba el trabajo no estaba en matarla, claro. Eso era totalmente anecdótico. Lo curioso era después el procesado, ¿no? El despiece. Vamos con más. Sí, aquí esta pues es la que estábamos hablando de San Sebastián. Y en realidad está pues posiblemente en un año más ya estará en el proceso completo para poder trabajar con ella para recuperar el esqueleto, que el esqueleto es un esqueleto considerable porque posiblemente sea la más grande varada en los últimos, pues posiblemente en los últimos 15 años en toda la costa cantábrica. Claro, claro. Vamos con la siguiente, que ya bueno, es la como última. anécdota decirte que el pene de ese ejemplar medía 2 metros 82 centímetros. Casi nada, casi nada. Sí, y aquí tenemos el más grande. Es la última foto, sí. El más grande, la última foto, y en la que realmente vemos que este ejemplar, que es una ballena azul, pues incluso todavía a estos animales, esta es la última que sepamos que se hubiese capturado ex profeso para comercialización, es una ballena azul, y es la más grande de todas las ballenas que existen en el planeta. Ha existido desde hace ya tiempos muy pretéritos y ahora mismo, bueno, pues tenemos una población ciertamente estable, pero realmente tiene problemas muy, muy importantes ahora mismo en cuanto a que se tendrían que haber creado algunas áreas de protección y en el mar no se crean áreas de protección, salvo muy, muy escuetas condiciones en las cuales solamente a veces son un escaparate, ¿no? O sea, proteger un área marina en un momento determinado está supeditado a problemas muy serios para lo que es la actividad de la pesca, navegación, etcétera, ¿no? Y los santuarios de cetáceos ahora mismo son necesarios exclusivamente por 2 razones. En primer lugar, porque no debemos de seguir generando, digamos que, daños directos a estos ejemplares, y en segundo lugar tenemos que fomentar la protección a los espacios donde pueden vivir. Por lo tanto, es la única forma de que realmente este gran dinosaurio, porque imagínate que el rorcual azul puede alcanzar el peso de 4 Tyrannosaurus Rex. O sea, que estamos hablando de que superaría en 4 veces al más grande de todos los dinosaurios que habrían existido en el planeta. La suerte es que al menos todavía algunos están con vida hoy. Esperemos que lo sigan estando por tiempo. Esperemos que así sea. Luis, gracias por esta lección magistral acerca de las ballenas, que continuaremos la semana que viene, bueno, con ya con otro tema también, como no, apasionante, y que tiene que ver con este grandísimo animal sobre el que se ha producido una matanza indiscriminada. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, pues ya en la recta final del espacio de hoy, de este 28 de diciembre, vamos a darnos a continuación un paseo por la historia. Bueno, pues vamos a trasladarnos tiempo atrás, prácticamente 102 años, 103 años en el tiempo, y nos vamos a ir hasta la Navidad de 1914, donde en plena Primera Guerra Mundial, por aquel entonces conocida como la Guerra Europea o como la Gran Guerra Europea, pues se daba un hecho muy significativo que tenía a la Navidad como protagonista. José María Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué ocurrió en esa guerra de trincheras entre los imperios centrales y los aliados, en este caso, en la Navidad de 1914? Bueno, bien, a ver, tenemos que recordar que en agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, una guerra con múltiples frentes, pero bueno, el frente principal y más conocido fue el frente occidental, que se extendía entre la frontera de Francia, Alemania y Bélgica. Entonces, bien, como parte de los eventos de esa guerra, los alemanes habían atacado simultáneamente Francia y Bélgica, y bien, bueno, pues tendríamos que explicar también que Inglaterra y otros países, por Inglaterra, se había sumado, se había incorporado a los combates al lado del ejército francés. Durante unos meses hubo una guerra de movimientos, pero luego los combates se estabilizaron en torno a unas líneas de separación entre los dos contendientes. Se excavaron trincheras y esas trincheras recorrían, como he dicho, pues una zona, digamos, limitante entre Bélgica, Holanda y el norte de Francia. Bien, la guerra, llegado a diciembre, ya para muchos se estaba haciendo demasiado larga. Hay que destacar que cuando todos los países entran en guerra, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, Austria, lo hacen, aunque parezca paradójico hoy en día decirlo, con la mayor alegría, esperando que la guerra va a ser muy corta y victoriosa. Ninguno de los contendientes esperaba que la guerra se extendiera desde el verano hasta la Navidad, pero la guerra iba a extenderse durante 4 años. Claro. Entonces, los soldados creían, o se les había hecho creer, o ellos empezaron a imaginarse que la guerra para Navidad tendría que estar terminada y ellos ya en casa. Pero evidentemente no fue así. Y para esas fechas, diciembre de 1914, ya estaban totalmente establecidos los frentes y las trincheras por ambos bandos. Bueno, y comenzaba, ya se estaba desarrollando en toda su plenitud las penalidades, miserias y penurias que acompañaron a ese tipo de guerras en el frente occidental, bueno, y en el resto de frentes. Claro. Entonces, bueno, pues tenemos que situarnos en la Nochebuena de diciembre, el 24 de diciembre de 1914. Vamos a ir viendo las imágenes mientras nos cuentas, sí. Digamos, en torno a la localidad de Ypres, que sería escenario de cruentos combates. Ypres está en Bélgica, y bueno, allí en Ypres, como en casi todas partes, las trincheras de ambos ejércitos enfrentados, en este caso los alemanes y enfrente a los ingleses, distaban de sí unos pocos cientos de metros, de forma que, bueno, aparte de dispararse, también podían oírse, gritarse, hablarse de una línea a otra. En aquella Nochebuena de 1914, el diciembre de 1914, en una pausa de los combates, bueno, pues los alemanes empezaron a cantar, a celebrar la Nochebuena, el conocido villancico como Noche de Paz. A cantar un villancico. Sí, Noche de Paz, el villancico más conocido. Sí. Hay que tener en cuenta que, bueno, los alemanes son un pueblo que celebran especialmente la Navidad de forma muy emotiva, más que quizás que ninguna otra fiesta. Estos cánticos muy sentidos fueron escuchados por los ingleses que estaban unos metros enfrente, al otro lado. Y bueno, pues también parece ser que se emocionaron y también respondieron respetuosamente a esos cánticos de los alemanes. Pero la cosa no quedó ahí. Al día siguiente, el día de Navidad ya, no solo no se reanudaron los combates en aquel punto, sino que algunos soldados ingleses salieron de sus trincheras casi al mismo tiempo, simultáneamente, espontáneamente. Los soldados alemanes hicieron lo propio, se dieron la mano en ese espacio de muerte, en ese espacio vacío que quedaba entre ambas líneas, la llamada Tierra de Nadie,
y ahí se produjeron escenas de confraternización, escenas de amistad, de intercambio de regalos, de intercambio de detalles, de intercambio de pareceres. Esas imágenes son muy bonitas, corresponden ni más ni menos que a un anuncio publicitario. Ajá. Un anuncio de unas galletas, unos dulces ingleses. ¿Llegaron a jugar al fútbol? Sí. Durante todo el día de Navidad, el día 25, pues se sucedieron las escenas, digamos, de compañerismo, de confraternización. Se improvisó, al parecer, un pequeño partido de fútbol allí sobre el terreno. ¿Y qué tuvo que decir el generalato de ambos lados de este hecho? Bueno, pues el generalato, en primer lugar, no se dio por enterado, pero luego al final no tuvo más remedio que enterarse, y evidentemente no le pareció bien. Claro. ¿Y cómo se saldó el tema? Tomó las medidas pertinentes, pues nada, ordenó el máximo rigor, que las tropas regresaran a sus puestos, ordenó reanudar los bombardeos artilleros, y bueno, nada, aquel experimento, aquel episodio se detuvo abruptamente. Y luego, sí. La Primera Guerra Mundial, a pesar de ser la primera guerra en la historia del mundo con millones y millones de muertos, es la última guerra donde se dan actos caballerescos. O sea, los oficiales aún se creen caballeros, los pilotos emulan a los caballeros medievales, los pilotos de avión. ¿Es la última guerra con reminiscencias caballerescas? Es posible que sí. En la Segunda Guerra Mundial también hubo algún detalle de ese tipo, pero ya menos. ¿En la Segunda Guerra Mundial se llega a dar un hecho parecido en la Batalla de las Ardenas, solo que a menor escala? A ver, no exactamente. En la Batalla de las Ardenas también ocurría algo en parte similar. Los americanos ya creían la guerra terminada, o deseaban que la guerra terminara, que no es lo mismo. Creían que ya después de la caída de París y demás, que los alemanes estaban acabados, pero los alemanes no estaban acabados, al contrario. Preparaban todavía su última baza, un gran ataque. Pero bien, los americanos con motivo de la Navidad, habían bajado la guardia, y fue precisamente en esas fechas navideñas cuando los alemanes desencadenaron su gran ataque. Y bien, bueno, pues escenas parecidas a las que ocurrieron aquel día de Navidad o Nochebuena en Ypres, ocurrieron en otros lugares del frente. En la Primera Guerra Mundial, los soldados franceses llegaron a ponerse en huelga. Sí, hubo motines en la Primera Guerra Mundial, motines muy graves, que, bueno, pues precisamente el ejército francés llegó un momento en que no soportaba las penurias de la guerra, las malas condiciones en que estaba luchando, el trato quizás despótico de los oficiales. Entonces hubo, más que podemos llamarlo motines o huelgas, que fueron reprimidos con fusilamientos a veces indiscriminados. Sí. Bueno, para finalizar, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todo está escrito acerca de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial es como una gran desconocida para el gran público. Sí, yo creo que sí que es desconocida, quizás porque la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que significó, la oscureció, evidentemente, sí. Bueno, entonces, hechos como este, es la primera vez, no que se dan, quizás se hayan dado más guerras, pero es la primera vez que se documentan, ¿no? Porque lo que decíamos antes, en el transcurso de la Batalla de las Ardenas, en la Segunda Guerra Mundial, cuenta la leyenda o dice la historia que en una casa coincide una familia. Sí, hechos a nivel particular. Pues en todas las guerras hubo momentos, instantes, episodios de confraternización, de soldados individuales o de destacamentos o pelotones incluso. Eso es posible. Hasta en el frente oriental incluso pudieron darse. Hasta en el frente oriental, entre rusos en este caso y alemanes. Bueno, pues entonces con esta bonita, aunque agridulce historia de Navidad, porque al final, pues, o esa película bonita o ese anuncio, ese spot publicitario, bueno, pues llegamos al final. Bueno, pues digo agridulce porque al final los mandos ordenaron pues lanzamientos masivos a las unidades de sitio, de sector, para evitar esas confraternizaciones, que establecieran lazos con el enemigo. Bueno, pues solo nos queda jugar a limón. Vamos a ver en este caso si hay pericia o hay solidaridad. Vamos a ello. Vamos a jugar a limón. Ahí lo posa, trata de aterrizarlo. Y no, en este caso, al fondo, fondos para la solidaridad, que en breve, bueno, pues habrá que enviar a estas personas bien necesitadas y que en estas fechas necesitan más apoyo que nunca. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por trasladarnos a la Navidad de 1914, donde se llegó a jugar un partido en la tierra de nadie, de las trincheras,
entre soldados alemanes del Imperio del Kaiser y soldados ingleses de las fuerzas expedicionarias británicas en el continente. Llegamos así al final del espacio de hoy. Gracias por su atención y volvemos mañana a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas noches.